Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Kevin Odiel Solano Torres. Soy del P4AV y le voy a hablar sobre mis 5 conclusiones sobre la lucha por la justicia en Guatemala. La primera es los derechos humanos. Los derechos humanos son base para la sociedad en la que vivimos, pero lastimosamente en Guatemala a través de los años nos hemos dado cuenta de la falta de estos. El general Efraín Ríos Montt realizó actos inhumanos en su travesía de 17 meses como general, mostró la falta de protección contra las personas de origen indígena, torturó, mutiló, violó y asesinó a cientos de personas indígenas guatemaltecas. La violencia ha abundado en nuestra historia como país desde sus inicios hasta la actualidad, como hemos visto durante los últimos años y durante nuestra historia en general. Que la gente de poder llena sus bolsillos a cambio de ver cómo su pueblo sufre por la falta de seguridad y la abundancia de la corrupción y la violencia. La violencia. La violencia es un tema y situación bastante recurrente en el mundo, pero en especial en los países subdesarrollados como lo es Guatemala. A lo largo de nuestra historia hemos sido víctimas de demasiados conflictos que nos ha llevado a usar el recurso de la violencia. Y la violencia trae como consecuencia el sufrimiento y la muerte de muchas personas inocentes por culpa de la corrupción y arrogancia de las élites que gobiernan a nuestro país. Estas élites lo único que hacen es beneficiarse de las desgracias de los demás, llenando sus bolsillos a causa de esta mala situación. La violencia lastimosamente siempre ha sido parte de nuestra historia como país y como personas, desde el inicio hasta nuestra actualidad. Los actos tan deshumanizados de nuestro pasado siempre quedarán como una mancha en la historia de nuestro país. La desigualdad. La desigualdad tiene muchos tipos, como son la desigualdad de género, la desigualdad salarial, la discriminación, el racismo, personas indígenas, inmigrantes, etc. La desigualdad es un tema serio en el país, ya que al igual que la violencia se ve muy seguido y por el ancho de nuestro terreno guatemalteco. Esto es un problema grande, ya que le quitamos importancia y oportunidades a muchísimas personas. Claudia Paz y Paz, que fue la protagonista del video de la lucha contra la justicia en Guatemala, fue la primera mujer en ocupar el cargo de fiscal general en Guatemala. Ella nos demostró a todos como pueblo que pudo con estas adversidades por el camino y logró hacerle frente a la impunidad al general Efraín Ríos Montt, quien fue un ejemplo del racismo y discriminación que vivía nuestro país hacia las minorías anteriormente mencionadas. Ella logró llevarlo a juicio y acusarlo del genocidio de muchos pueblos indígenas. El cuarto tema sería la impunidad. La impunidad es algo que se menciona bastante recurrente en el video. Es algo que nosotros como país vemos también día a día, lastimosamente. De los corruptos lavándose las manos y no recibiendo el castigo que se merecen por robarle el dinero a millones de personas trabajadoras. Las élites que gobiernan el país nos han demostrado su nivel de arrogancia e injusticia con esta clase de personas, pasando por alto los tratos de lavado de dinero o los tratos contra narcotraficantes, que muchos de estos políticos están asociados con ellos como familiares o simplemente tratados para conseguir más dinero. Con tal de saciar su hambre por dinero, hacen infinidad de actos ilícitos por tener más y el gobierno siempre se hace de la vista gorda y nunca les hace nada. Claudia Paz y Paz y las demás personas que colaboraron y trabajaron junto a ella nos demostraron que nosotros como pueblo podemos hacer posible que le hagan frente a estos políticos corruptos para que tengan el castigo que en verdad se merece. Y mi quinto tema sería la corrupción. La corrupción es un tema muy común a lo largo de la historia de Guatemala y de todo el mundo, en especial en los países pequeños y subdesarrollados donde entra nuestro país. Guatemala destaca por la cantidad de corrupción que ha sufrido a lo largo de la historia, gracias a mandatarios hambrientos por el dinero y por el poder de las personas.
La corrupción ha sido vista de gran manera, no solo con robos multimillonarios de quetzales, como lo fue el presupuesto nacional, sino también con la impunidad sobre las élites que gobiernan al país, que muchas se asocian a los negocios ilícitos, como dijimos anteriormente, como el narcotráfico, el lavado de dinero, trato de personas, etcétera. La corrupción es algo que siempre va a existir en el mundo, de mayor a menor grado, como se ha visto en diferentes áreas del mundo y de nuestro país. Pero estas personas nos mostraron que se le puede hacer frente a todas estas entes políticas y económicas. El pueblo es el que le tiene que hacer frente sin miedo si es que en realidad queremos un cambio para mejor en nuestro país. Y bueno, eso sería todo y muchas gracias por su atención.